Bien, hermanos, les saludo en el amor del Señor. En realidad gozoso de poder compartir con ustedes en esta hora, pero debo confesar que también con mucho temor, con mucha inseguridad en mi corazón, entendiendo de que diversos pensamientos, dudas pueden inundar nuestras mentes, nuestros corazones, y también entendiendo la responsabilidad que es hablar en el púlpito, hablar de la palabra de Dios. Pero también entendemos que eso no se trata de nuestras capacidades, de lo que nosotros seamos capaces de hacer o de las cosas que creemos que podemos hacer, sino que se trata del Señor y cómo Él nos capacita y cómo Él finalmente nos guía a hablar de su palabra. Así que oro para que lo que yo he podido aprender en esta hora y se los voy a compartir también, pueda ser también de edificación para sus vidas. Así que les invito a buscar nuevamente la base bíblica que nos leía Tomás, que se encuentra allí en Lucas, capítulo 9, versículos 23 al 25. A medida que lo encuentren, les pido que se coloquen de pie, en reverencia a la palabra del Señor. Lucas, capítulo 9, versículos 23 al 25. Yo daré lectura a estos versículos y ustedes siguen la lectura allí en sus lugares. Lucas 9, del 23 al 25, dice así. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y se pierda él a sí mismo o corra peligro de sí? Oremos. Padre amado, en esta hora, mi Dios, nos dirigimos ante ti para darte las gracias. Gracias, mi Dios, por este hermoso día, gracias porque nos permites compartir en este culto, mi Dios, y gracias por la oportunidad de hablar de tu palabra. Mi Dios, te pedimos en esta hora que puedas ir quitando todo orgullo, todo temor, todo distractor, mi Dios, de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que nos permitas estar completamente presentes, mi Dios, en esta hora, atentos al consejo de tu palabra, mi Dios, y dispuestos a hacer oído, mi Dios, y caso omiso a tu palabra. Mi Dios, ayúdame, dame gracia, dame simpleza en mis palabras, mi Dios, dame paz y tranquilidad, así como también te pido por cada uno de mis hermanos para que les des un corazón dispuesto, un corazón dócil, mi Dios, a escuchar el consejo de tu palabra. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta hora y pedimos de tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Bien, Lucas capítulo 9, versículos 23 al 25. Seguimos la serie de temas, cuando la fe se opone al mundo, y hoy particularmente vamos a hablar del desafío de seguir a Cristo. Y si nosotros observamos los versículos previos, para ver el contexto de Lucas capítulo 9, vemos varias porciones con diversas reflexiones asociadas. En primer lugar, vemos cómo Jesús mismo capacita a los discípulos para poder no solamente predicar del Evangelio, sino que también sanar a los enfermos. Y posterior a ello, también su mensaje y todas las obras que han hecho no pasan desapercibidas, siendo incluso notadas y captando la atención de Herodes, como allí dice en el versículo 7 al 9. Luego de captar la atención de Herodes, que no es algo menor, uno de los mayores líderes de esa época, de los versículos 11 al 17 vemos cómo se produce uno de los grandes milagros, que es la alimentación de los 5.000, donde Jesús finalmente logra saciar la necesidad que presentaban esas personas. Y finalmente vamos llegando al versículo 20, donde Jesús hace una pregunta importante. Buscaba una afirmación finalmente de sus discípulos. Pregunta, ¿quién decís que soy? Y ahí nosotros vemos que Pedro da esa maravillosa respuesta diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un hermoso pasaje y una hermosa conclusión a la que Pedro finalmente había llegado. Pero también entendemos de que esa confesión no era algo que había él mismo concluido, sino que fue una revelación que Dios mismo se la dio a Pedro. Evidentemente, Pedro, siendo el portavoz del grupo, le dice, tú eres el Cristo, que si nosotros estudiamos se refería al Mesías, el ungido, aquel que había sido predicho desde el Antiguo Testamento y cuya promesa estaba siendo cumplida en él. También le llama el Hijo del Dios viviente. Hasta ese momento, esa fue la mejor confesión hecha hacia Jesús, como un más alto atributo, como el Hijo de Dios, encarnado finalmente allí en carne presente ante ellos. Ese Hijo de Dios era su maestro. Pero las buenas noticias no se iban a quedar ahí lamentablemente, porque nosotros vemos del versículo 21 al 27
que Jesús revela la naturaleza de su misión. Él debía morir y debía resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 22, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ciertamente fue un golpe duro para los discípulos. Su maestro, a quien habían seguido durante tanto tiempo, a quien entrañablemente amaban, iba a morir. Y estaba anunciando finalmente las cosas que habría de padecer, que en realidad nosotros podemos imaginar la magnitud de los horrores que Cristo vivió. Iba a morir y resucitaría al tercer día conforme a las Escrituras. Y finalmente llegamos a nuestra base bíblica. Con todo este contexto, con todo esto que Jesús les estaba contando a sus discípulos, les dice, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Jesús establece un compromiso totalmente radical. Algunos podrían considerarlo de esa manera. Se pueden observar en él tres grandes puntos. En primer lugar, si alguno quiere venir en pos de mí. Esto hace una clara alusión al deseo genuino de seguir a Jesús, de seguir a Cristo, no por obligación, no por coerción, no porque creo que es un compromiso que tengo que cumplir a duras penas, no desde el desgano, no desde el desinterés. Seguir a Cristo se trata de un acto de la voluntad, algo que yo anhelo de corazón. El deseo del corazón de un creyente que ha tomado la decisión de no mirar más hacia atrás, sino que fijar sus ojos completamente en Cristo y decidir ir en pos de Él y de sus pisadas. Ahora, nosotros podemos responder: amén. ¿Quién no querría seguir a Cristo? Ciertamente para nosotros es un deseo, queremos seguirle. Pero es interesante si nosotros vemos en el versículo que Jesús parte sus palabras diciendo sí, algo condicional. Es decir, si tú quieres hacer esto, debes tener en consideración esto otro. Esa es la condicionalidad establecida. Ahora, sí, podemos decir amén a esto, pero ¿cuántos realmente lo dicen de palabra y de hecho y no solamente de palabra? De la boca para afuera, dicho coloquialmente. Y eso nos lleva a la siguiente parte del versículo. Dice entonces: si alguno quiere venir en pos de mí, la condicionalidad, niéguese a sí mismo. Por lo tanto, Jesús acá lo que nos está pidiendo, dando énfasis en la necesidad de negarse. Y eso no significa como el típico ascetismo que muchas personas predican, que es esa práctica de vida austera, casi flagelándome constantemente todos los días, negándome los placeres de la vida o lo material o tener una abstinencia de todo. A lo que Jesús se refería en esta hora era el negarnos a nosotros completamente, a nuestra voluntad, a nuestra fuerza, a nuestra habilidad. Renunciar completamente a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras ambiciones, para seguirle a Él. Negarnos completamente es una expresión absoluta de dependencia hacia nuestro Dios, una dependencia total hacia Cristo, porque nosotros entendemos que nuestra identidad no está basada en las cosas que nosotros podamos lograr. Yo no soy un ingeniero, yo no soy simplemente un hombre, yo soy un hijo de Dios. Mi identidad se encuentra completa y totalmente depositada en Cristo, no en mi estatus, no en mi profesión, no en las cosas que yo crea o que quiera lograr finalmente. Nuestra identidad es Cristo. ¿Y cuán hermoso es posible afirmar eso? La segunda porción final de este versículo dice: y tome su cruz cada día y sígame. Ahora, era lo suficientemente malo para los discípulos escuchar que Jesús, su amado maestro, iba a sufrir y que más encima sería rechazado y moriría en una cruz. Ahora Jesús les está pidiendo exactamente lo mismo, les está diciendo a hacer lo mismo o tener esa misma intención. Ahora, si nosotros recordamos, la cruz era el peor castigo que era dado a los peores criminales de la época. Era la muerte más cruenta, más vil y más cruel de esa época, finalmente de la antigüedad. Cristo tuvo una ejecución por muerte de cruz. Y Él nos está pidiendo en esta hora que nosotros también carguemos con nuestra cruz
día a día. Pero, ¿qué significa cargar con nuestra cruz? Muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben llevar en sus vidas constantemente. Pero si nosotros ponemos en contexto qué significaba la cruz en esa época, sí, era un castigo, el más vil de esa época. Pero nosotros actualmente vemos la cruz como el acto o como el símbolo más maravilloso de amor, de perdón, de misericordia y de gracia por parte de nuestro Dios. Por lo tanto, sí, si alguien tomaba su cruz, no regresaba. Todos aquellos que tomaban su cruz en esa época sabían que era un viaje solamente de ida. Tenían una decisión absoluta. Eso iba a pasar. Ellos habrían de morir. ¿Qué nos está diciendo finalmente Jesús a través de estos versículos? Cuando Jesús dice, tome su cruz y sígame finalmente, no es un símbolo de una carga de lo que nosotros habríamos de llevar. El tomar la cruz significa finalmente el costo y el sacrificio de seguir a Cristo. Tomamos la decisión de tomar esa cruz y de hacer solamente un viaje de ida, porque estamos completamente dispuestos a seguirle a donde quiera que Él nos quiera llevar. Tome su cruz y sígame significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Cristo, con el fin de seguir a nuestro Maestro, a quien finalmente murió por ti, por mí, en esta cruz del Calvario. Eso finalmente se llama morir a sí mismo, morir a nosotros mismos. Nuevamente, Jesús nos está pidiendo una entrega absoluta, nuestro todo dedicado exclusivamente a Él. Ahora, eso ya eleva un poco más el desafío. Ya no es tan fácil decir amén, porque Él te está pidiendo absolutamente todo de ti. Tus pensamientos, tus anhelos, tus ambiciones, tus deseos, absolutamente todo sumido a Él y a su voluntad. Ahora, seguir a Jesús puede ser, entre comillas, fácil cuando las cosas van bien en nuestra vida. No tenemos problemas en lo absoluto. Si no hay problemas, no hay tribulaciones, efectivamente podemos seguirle fácilmente. Pero nuestro verdadero compromiso se muestra en las pruebas, en las tribulaciones. Cuando yo creo que no puedo más, cuando creo que finalmente Él se encuentra alejado de mí, pero se encuentra más cerca que nunca de mí. Allí es finalmente donde nuestra fe es probada. Jesús nos aseguró que las pruebas vendrían. Allí en Juan 16:33 dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El discipulado de seguir a Jesús exige un sacrificio. Jesús jamás ocultó ese precio. De hecho, si nosotros seguimos en el mismo capítulo y vemos los versículos 57 al 62, se nos muestra un ejemplo que dice, y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Nuevamente una petición bastante difícil, incluso lógica, desde el corazón del ser humano. Déjame que entierre, por favor, a mi padre, a esta persona que tanto amaba, y después yo te seguiré. Pero ¿dónde están tus prioridades? Si Jesús te está pidiendo directamente a ti que vayas y le sigas, ¿eres capaz de, independiente de la situación, ir a ciegas con Él? Nuevamente se suma otra capa al desafío importante. Estas personas fallaron al no medir el costo de seguirle. Ninguno estaba dispuesto a tomar su cruz, crucificar sus propios intereses, sus deseos, los anhelos de lo más profundo de su corazón y seguirle sin un ápice de duda. ¿Qué tan diferente es a lo que vemos hoy en día? Desde el punto de vista práctico, algunas preguntas a las que podemos pensar muy rápidamente. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder absolutamente todo lo material que tú tengas? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo si esto significa perder a alguno de tus amigos
más cercanos con los que tú compartes y los amas entrañablemente? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder a tu propia familia? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa la pérdida de tu reputación, de tu estatus, de tu trabajo, de todo lo que tú te enorgulleces? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder tu propia vida, es decir, morir a causa de Él? En algunos lugares del mundo, estas son unas consecuencias que son una realidad, lamentablemente. En países de Asia, ya sea central o en Arabia, entre otros, la persecución es una realidad constante. Somos conscientes de ellos, pero aún así muchas veces somos indolentes o ciegos a esa realidad. Ahora es interesante pensar que muchas veces, entre comillas, victimizamos a estos hermanos. Decimos qué lamentable la situación que están viviendo, cuán difícil es. Y sí, efectivamente es terrible, es sumamente difícil y podemos solamente imaginar los desafíos que ellos viven día a día. Pero ellos no están tristes. Muchos de ellos están gozosos entendiendo lo que dicen las Escrituras allá en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos entienden completamente que finalmente el morir por la causa de Cristo es ganarlo absolutamente todo. ¿Qué es lo que nosotros vemos actualmente? Porque finalmente las palabras de Cristo son bastante opuestas a lo que vemos en la actualidad. ¿Qué vemos? Vemos a una sociedad consumida por el amor propio, por edificar o construir aún más el ego, el autoestima, sentirse constantemente bien conmigo mismo, con lo que yo he logrado, porque yo soy digno de honor. Eso es lo que plantea la sociedad actual, ahogados en reconocimientos por todo lo que es imaginable y lo no imaginable. Están consumidos por la soberbia y convirtiendo esa soberbia en la virtud por sobre todas las virtudes, satisfaciendo el deseo, el capricho, la ambición y la esperanza de ser reconocidos por el mundo. Una sociedad completamente hedonista, basada en el placer. Buscan valorar todo lo que dicen y lo que hacen. Ahora, ¿esto es ajeno a nosotros? ¿Esto no es una realidad que conocíamos? Claramente no. Nuevamente allí en las Escrituras, segunda de Timoteo 3, versículos del 1 al 5, Pablo allí nos dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita. Confrontamos esta sociedad con lo que nos está pidiendo Jesús en nuestra base bíblica. El compromiso para con Cristo significa perder todos tus sueños, todos tus deseos, incluso la vida si es necesario por su causa. Debemos crucificar cada día estos deseos y seguirle. Y es interesante detenerse en esa parte, entendiendo finalmente que somos seres humanos, somos falibles y muchas veces nos afanamos por lo que habrá de pasar mañana. Jesús es claro en decir que cada día finalmente debemos crucificar estos deseos y seguirle, entendiendo finalmente nuestra realidad. Ahora, sabemos que esto no es una excusa, que como hijos de Dios finalmente no podemos refugiarnos en la gracia y el perdón de Dios, pero hay una frase que a mí me gusta bastante y que es muchas veces utilizada en las personas que sufren adicciones, que es un día a la vez. Y efectivamente es así. No estar afanados por lo que habrá de pasar mañana, no estar afanados por la realidad del futuro, por lo que está pasando actualmente, un día a la vez. No sabemos si estaremos vivos mañana, no sabemos si Cristo vendrá en este mismo instante. Por lo mismo, cada día debemos crucificar estos deseos y tomar la decisión de seguir a Cristo. Solo si voluntariamente tomas tu cruz cada día, puedes ser llamado su discípulo, porque finalmente es una decisión consciente, un acto de mi voluntad, un deseo que yo tengo.
Lucas 14:27 dice, y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No nos afanemos, hermanos, por el mañana, por lo que acontecerá o por lo que nos pueda pasar. Depositemos completamente nuestra fe y nuestra vida en Cristo y Él hará conforme a su voluntad, porque Él es un Dios soberano, fiel y justo. Volvemos a nuestra base bíblica, versículo 24. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Es bastante curioso para algunas personas podría ser, porque acá dice que debemos seguir a Jesús de esta manera porque es la única manera de encontrar la verdadera vida, la vida genuina. Suena extraño decir, nunca vivirás hasta que camines hasta tu muerte con Jesús. Pero es cierto, porque es una promesa dada por Cristo acá, fuerte y segura. Si no hay vida después de la muerte, entonces sabemos que lo que dijo Jesús no tiene sentido. No hay recompensa ni para un mártir, ni para un moribundo, ni para un mártir viviente. Pero reconocemos y sabemos que nuestro Dios ha cumplido, cumple y cumplirá cada una de sus promesas que se encuentran allí en las Escrituras. Y la demostración más grande que Jesús, que Cristo, era quien decía ser, fue su muerte y su resurrección allí en la cruz. Allí finalmente Satanás fue completamente vencido y mediante ese acto maravilloso nosotros tenemos el perdón, la salvación y la vida eterna. Por lo mismo, aunque el llamado sea difícil, aunque tomar esa decisión de seguir a Cristo tenga sus desafíos, reconocemos que la recompensa es inigualable. ¿De qué serviría una vida dedicada a preservar lo propio, lo material, lo pasajero de este mundo, la vida propia, si estamos alejados de Cristo? Dios en su palabra nos promete que si perdemos la vida por causa de Cristo, esta disposición que Jesús nos pedía de seguirle, incluso si esto significa perder la vida, en realidad significa que no estamos perdiendo nada. Muy por el contrario, la estamos salvando porque el morir es ganancia para nosotros. ¿El morir es realmente ganancia para ti actualmente? Hemos visto a lo largo de la historia y testimonios de múltiples cristianos que han muerto por la causa de Cristo, que entregan su vida con total disposición por haber entendido esto. Y el caso más conocido por todos nosotros es Jim Elliot, uno de los 5 misioneros que fue asesinado durante la operación Auca. Y una de sus frases más conocidas, dicha por él, no es necio aquel que da la vida que no puede guardar, para obtener lo que nunca podrá perder. ¿Crees esto de corazón realmente? Versículo 25. Porque, ¿qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y se pierde él a sí mismo o corra peligro de sí? La palabra, pues, implica lo siguiente. Básicamente es decir, si una persona no rehúsa negarse a sí mismo, no toma su cruz cada día y no me sigue, finalmente esto es lo que pasaría. Es el otro lado de la moneda. La consecuencia de no hacer las acciones antes mencionadas por Jesús en el versículo 23. Y pregunta efectivamente, ¿qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y se pierde él a sí mismo o corra peligro de sí? La expresión perderse a sí mismo acá hace alusión al ser. Y no solamente desde el aspecto físico, mi cuerpo propiamente tal, sino que es visto como un todo, incluyendo el alma. Y en realidad es una pregunta muy válida y muy buena. ¿Cuál es la ganancia de los que rehúsan negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo? ¿Qué están ganando realmente? Porque ellos también sufren en esta vida, al igual que nosotros, también padecen. Si para los que rehúsan seguir a Cristo la vida fuera puro paraíso, una vida verdadera, por ejemplo, digámoslo, dichosa, sin problemas y sin sufrimiento, con solamente alegría, aún así estarían perdiendo sus almas, ¿por cuánto? ¿80 años? ¿90 años? ¿100 años? ¿Qué es eso comparado con la eternidad? Aun si fueran personas completamente sanas, ¿de qué vale todo lo pasajero de este mundo?
¿realmente vale tu alma? Aun si ganáramos todo el mundo, como dice en este versículo, cuando no podemos comprender poseer un país, ahora imaginémonos ganar completamente al mundo. ¿Valdría realmente perderse a sí mismo? ¿Qué es eso comparado con la vida eterna prometida por el Señor? Evitar el camino a la muerte con Jesús significa que podemos ganar el mundo completo y terminar perdiéndolo absolutamente todo. Darle nuestras vidas a Jesús completamente y que Él componga el foco y el centro de nuestro ser no quita en lo absoluto. Muy por el contrario, añade absolutamente todo, muchísimo a cada una de nuestras vidas. Si se gana todo el mundo y se pierde su alma, ¿qué finalmente le aprovechará al hombre? ¿Vale de algo realmente? Hubo un hombre muy sabio, el más sabio de todos, que él mismo declaraba una conclusión muy similar. Salomón, allí en Eclesiastés 1, del 2 al 4, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Leo también allí el versículo 17. Y di mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Hermanos, vemos que claramente allí en las Escrituras nos muestra que el comportamiento del ser humano es circular. Siempre retorna al mismo punto. Salomón, una persona que experimentó absolutamente todos, que tenía completa sabiduría y probó todos los placeres de esta vida, llegó a esta conclusión: absolutamente todo es vanidad sin Dios, sin Cristo. ¿Realmente vale esto más que una vida junto a aquel que lo dio todo por mí allí en la cruz del Calvario, por amor a mí y por amor a ti? ¿A qué me estoy aferrando en estos momentos que impide que pueda dar mi todo a Cristo, quien lo dio absolutamente todo por mí? ¿Qué cosas te están atando en estos momentos que impiden que puedas dar un servicio completo y entregarte completamente a Él? Ya para ir finalizando, queridos hermanos, podemos concluir en estos pasajes que nuestro Señor en realidad no está añadiendo una nueva condición, una nueva carga finalmente a la salvación. Más bien, lo único que está haciendo es definir la posición en la que debemos estar quienes hemos sido salvados por gracia y por amor de Él. Es importante que nos preguntemos, ¿qué clase de cristianos somos hoy en día? ¿Acaso somos cristianos que los afanes de la vida han desviado completamente nuestra mirada de Cristo? ¿Acaso hemos dejado que las preocupaciones o el miedo prevalezcan por sobre el deseo y la voluntad de entregarnos absolutamente a nuestro Dios? ¿Somos realmente de aquellos que le sirven y desean honrarle, incluso si eso significa perderlo absolutamente todo? Porque eso es lo que pide Dios de mí y de ti, y Él no va a bajar ese estándar. No es una entrega a medias, es total. Ese esclavo de Cristo, del que se refería Pablo allí en las Escrituras en múltiples pasajes, es una entrega completa a su Maestro, pues le pertenece a Él. Es una sumisión total. Recordemos allí, hermanos, que hay personas que están completamente dispuestas a dar la vida por Cristo. Y en este punto, en relación a los misioneros, quisiera destacar algo importante, que muchas veces, y en realidad quizás no siempre es un buen motivador, pensar que hay otros sufriendo por Cristo y yo no hago nada al respecto. No se trata de llenarse de vergüenza o de cargas o de culpa. El verdadero motor o motivador que debiera movernos es pensar: ¿quién es el Señor para nosotros? ¿Quién es el Señor para ti y para mí? ¿Qué hizo Él por nosotros? El foco no está realmente en lo que los demás están haciendo en estos momentos. El foco es Cristo, quien lo dio todo por mí y por ti allí en la cruz. En un mundo donde nuestra fe ciertamente es contrario a lo que la sociedad estipula como lo correcto o el modelo a seguir,
¿Quiénes están dispuestos realmente a levantarse con la disposición absoluta de seguirle, aun si eso implica perder tu vida? ¿Quiénes están dispuestos a mantenerse fieles aún durante la tribulación y la dificultad? Y ahí, en tu lugar de trabajo, en tu universidad, en tu colegio, donde sea que tú quiera que estés, dar testimonio de Cristo por amor a las almas perdidas. Dios nos ayude en esta hora y dispongámonos a ver esto no como una carga, no como realmente un tremendo desafío imposible de conseguir, sino como una bendición, porque no estamos perdiendo absolutamente nada, sino que más bien lo estamos ganando absolutamente todo. Les invito a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, te doy las gracias por esta palabra que ha sido entregada y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque somos inconstantes, porque somos fieles, mi Dios, porque somos frágiles y porque en realidad muchas veces no te miramos solamente a ti y perdemos el foco y miramos al mundo, miramos las preocupaciones, lo que habrá de pasar mañana, mi Dios, y no te servimos completamente a ti como tú lo pides. No estamos dispuestos muchas veces a negarnos a nosotros mismos y a seguirte cada día. Somos orgullosos, somos temerosos, mi Dios, somos inconstantes. Pero aún reconociendo estas falencias, mi Dios, queremos servirte de corazón. Queremos servirte realmente, mi Dios, y ser hijos fieles a lo que tú nos pides en tu palabra, mi Dios. Danos valentía, mi Dios, danos constancia, danos el deseo realmente de querer servirte de corazón, mi Dios, y danos ese anhelo, como muchas personas también lo tienen, de estar dispuestos incluso a dar la vida por ti. Y oremos, mi Dios, ayúdanos realmente a orar y a trabajar siempre guiados por tu mano, mi Dios, en aquellas personas que no te conocen realmente, en aquellas personas que aún no te han aceptado como tu Señor y Salvador. Ten misericordia de ellos, entendiendo que tú eres finalmente quien hace la obra, y ayúdanos a ser instrumentos útiles y dispuestos, mi Dios, a trabajar y a poder comunicar las buenas nuevas de salvación. Padre, quédate con nosotros en esta hora, pedimos de tu bendición y de tu ayuda. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.